Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación a este espacio. Desde ASIG valoramos especialmente poder estar formando parte de esta discusión tan relevante, de una discusión que nos tiene que interpelar como comunidad política. En estos breves minutos desde ASIG queremos llamar la atención sobre la situación que están viviendo las personas con discapacidad en relación con las pensiones no contributivas, mal llamadas por invalidez laboral. El año pasado se inició un proceso de auditoría en todo el país de las personas que actualmente son beneficiarias de esta prestación y hay problemas graves en dos órdenes. Uno, hay toda una serie de problemas en relación con qué es lo que se está auditando y otra serie de problemas en el cómo, ¿no? En el cómo se está auditando. O sea, hay un problema de fondo y un problema de forma. En relación con lo primero, en septiembre del año pasado, a través del decreto 843 del 2024, se modificaron los requisitos para acceder a este tipo de prestaciones, volviendo a los que estaban contenidos en el decreto 432 del año 1997, que luego se habían reformado en 2023. Hoy, con la regulación actual, se vuelve a evaluar, por ejemplo, si una persona tiene, entre comillas, invalidez laboral, bajo el entendimiento de que determinados diagnósticos médicos hacen a las personas inválidas. Nada más alejado del modelo social de la discapacidad y nada más próximo al capacitismo, ese paradigma obsoleto, ese sistema de creencias y prácticas que jerarquizó los cuerpos y las mentes de las personas y que condenó a todas las personas con discapacidad a vivir vidas devaluadas. Y esto es importante porque la exclusión que enfrentan las personas con discapacidad no depende de porcentajes definidos por médicos y médicas. La exclusión es sistémica, es estructural y fundamentalmente depende de barreras sociales, de todos esos prejuicios que son los que hacen que justamente no haya políticas para la inclusión laboral, que consideremos que esas personas son inválidas y que no veamos que en realidad pueden necesitar en algunos casos, tampoco en todos, apoyos para el trabajo. Se vuelve, por ejemplo, también a mirar si la persona trabaja o no, si tiene ingresos para la subsistencia o no, independientemente de cuáles sean esos ingresos, cuáles sean esos bienes, de cuánto sea su salario. Dejó de importar que la mayoría de las personas con discapacidad empleadas, que de por sí son muy pocas, tienen en general bajas remuneraciones, tienen gastos adicionales relacionados con la discapacidad y que hoy la pensión por invalidez laborativa no no llega a los 290.000 pesos, que no alcanza a cubrir una canasta básica total y que tampoco llega al salario mínimo vital y móvil. Se vuelve a evaluar, por ejemplo, si tienen familiares obligados legalmente a proporcionarle alimentos, condenándolas a depender de la asistencia de otras personas, que no solamente pueden estar imposibilitadas de ayudarlas o no querer ayudarlas, pero lo grave de esto es que viola directamente el artículo 19 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en nuestro país tiene jerarquía constitucional y que dice que las personas deben poder vivir de manera independiente. La autonomía financiera, por supuesto, es clave para que puedan hacerlo. Estos requisitos, digamos, lo que estoy diciendo no es demasiado nuevo porque estos requisitos ya habían sido, en algunos casos, declarados inconstitucionales por la justicia argentina y habían sido cuestionados de manera muy explícita por el Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, que justamente es la entidad que monitorea el cumplimiento de ese tratado por parte de los estados. Y ya había planteado los problemas que tenía el 432 en su momento, había exhortado al Estado a modificar la regulación de pensiones, a cambiar el modelo médico por el modelo de derechos humanos y a asegurar la cobertura de los gastos adicionales que tienen las personas con discapacidad para asegurarles un nivel de vida adecuado. Incluso hace tan solo unos días, en ocasión de la discusión de la Ley de Emergencia en Discapacidad, Amalia Gamio, una de las integrantes del comité, señaló que los derechos de las personas con discapacidad estaban en grave riesgo en nuestro país y que la dirigencia política tenía la obligación de accionar para revertir esta situación. Como dijimos, estos requisitos en 2023 fueron derogados, pero esa reforma no duró ni 2 años porque hoy volvimos a una regulación de hace 3 décadas que desconoce los compromisos internacionales que mencionaba por violar el derecho a la protección social, a la vida independiente, al trabajo, entre otros. Y acá lo que vemos es otro tratado que deviene letra muerta, una muestra más de la anomia sistémica en la que estamos acostumbrados a vivir. Y en relación
pasando más a la cuestión del cómo de las evaluaciones, a cómo están desarrollando estas auditorías, el proceso está teniendo falencias gravísimas que violan el debido proceso administrativo. La carta documento, que es el único medio de citación, no es un medio que llegue a todas las personas. De hecho, el propio jefe de gabinete de ministros reconoció que de un total de 703.000, aproximadamente 703.000 cartas enviadas, para redondear, 222.000 no pudieron ser entregadas. Además, este instrumento no se entrega en formatos accesibles y carece de información relevante para ejercer el derecho de defensa. Por ejemplo, no se brinda información precisa sobre cuáles son los criterios de evaluación, sobre cuán actualizada tiene que estar la documentación que se debe presentar, simplemente dice documentación actualizada. Muchas veces la poca anticipación con la que se citan las personas no les permite tener tiempo para poder tener esa documentación. No se especifica cómo continúa el trámite ni cuáles son las vías para reclamar en caso de que la persona quiera impugnar la decisión de la administración pública. Sumado a eso, muchas personas fueron citadas a establecimientos que quedan muy lejos de sus hogares. Vimos casos de hasta 500 kilómetros. Y se están denunciando en algunas jurisdicciones casos de personas que van al domicilio donde se la citó y son domicilios inexistentes o son centros privados en los que le dicen que ellos no están realizando ninguna auditoría. Las instalaciones no tienen la infraestructura y las condiciones necesarias para poder, para poder dar respuesta a todas las personas que se convocan el mismo día. Han trascendido casos de personas que esperaron paradas durante horas para poder llegar a la auditoría. Y entonces es claro que si no se proveen los apoyos para que se puedan comprender los alcances de este proceso, para acudir a las evaluaciones, para presentar pruebas o descargos frente a lo que decide la administración, entonces el derecho de defensa, el acceso a la justicia y la obligación de accesibilidad, por supuesto que están gravemente vulnerados. Ya voy cerrando. Quiero también destacar el punto de que ni el proceso de elaboración del decreto 843 ni el diseño del proceso de auditorías contó con la participación de personas con discapacidad y de las organizaciones que las representan. Esta es una obligación conforme al artículo 4.3, no es una opción para el Estado, con lo cual hay un vicio de origen ahí. Y una vez más las personas con discapacidad están completamente ausentes en las políticas que impactan directamente en sus vidas. Este Congreso también debería realizar audiencias públicas con organizaciones de personas con discapacidad de todo el país para cumplir con esa obligación. Son las personas con discapacidad las que mejor pueden describir cómo viven en esta situación y cómo han vivido históricamente. Solo para ir ya cerrando, las suspensiones que se realicen, ahí funcionarios del Poder Ejecutivo dijeron que podrían ser entre 100.000 y 300.000 bajas, y las respuestas negativas que se den a las que están pendientes o a las solicitudes futuras en virtud de estos nuevos requisitos, entonces son manifiestamente inconstitucionales y van a dejar en situación de total abandono a las personas. Aunque el monto sea, como dijimos, claramente escaso, permite a las personas con discapacidad cubrir algunas de sus necesidades más básicas de alimentación, vestido, vivienda. Algo que debe interesar particularmente a esta comisión es que, como se mencionó antes, perderían la cobertura del programa Incluir Salud al ser dadas de baja como beneficiarias de la pensión. Entonces, esta discusión es absolutamente trascendental. Para muchas personas cobrar la pensión o no cobrarla es la diferencia entre tener una vivienda y estar en situación de calle, entre acceder a la salud o no hacerlo y básicamente entre vivir o morirse. Digamos, eso es lo que estamos discutiendo. Y ahí por ahí como algunas reflexiones sobre el rol de este Congreso. Creo que es importante que asuma la función que tiene, la función de control que le corresponde en un sistema republicano, y que entonces, en primer lugar, exija al Poder Ejecutivo que rinda cuenta sobre esta situación. Hay que exigir información sobre los controles, sobre la metodología, los resultados, sobre las pensiones que considera corruptas y qué criterio está utilizando para considerar que una pensión es corrupta, si en verdad esa es una pensión corrupta o es un criterio diferente respecto de quién tiene que cobrar y es un criterio acorde al de la norma que es inconstitucional. Y otro punto interesante es que los organismos internacionales de derechos humanos afirmaron que cuando hay una medida regresiva en temas de protección social, se tiene que probar que esa medida es temporaria, legítima, razonable, proporcionada, que se examinaron y agotaron todas las alternativas, que no se afectan de manera injustificada derechos adquiridos, que no se priva a las personas del acceso al nivel mínimo indispensable de seguridad social.
que hubo participación del colectivo afectado y que esas medidas están sujetas a procedimientos de rendición de cuentas. Ninguna de estas cuestiones se está respetando en este caso y es vital que el Poder Ejecutivo disponibilice esa información y justifique su accionar recurriendo a evidencia empírica, a datos y no a postulados o consignas de tipo general sin sustento en datos concretos, sin sustento en documentación oficial y que la reforma de esta política se haga con base en la normativa internacional. Y este Congreso también tiene la obligación de discutir y elaborar una ley que establezca un sistema de protección social adecuado para las personas con discapacidad. Esto no puede depender de un decreto, no puede depender de la voluntad de una persona y, por supuesto, debe respetar siempre el derecho vigente. Y me parece que esta discusión no es solamente jurídica, es una discusión ética. O sea, de lo que haga también jurídica, pero además ética, de lo que haga la dirigencia política acá depende la dignidad y la vida de las personas con discapacidad que viven en este país y les rogamos, diría, que no permitan que se las invisibilice y se las violente una vez más. Muchas gracias.